Apreciado estudiante, un placer saludarlo. En esta nueva sección exploraremos una de las herramientas más poderosas con las que cuenta Power BI, que justamente es una de las herramientas que lo diferencian y lo hacen ser el número uno, la herramienta número uno por excelencia para el proceso de análisis y visualización de datos. En este caso estamos hablando y vamos a ver el Power Query Editor. El Power Query Editor es una herramienta de limpieza y transformación de datos. Es una herramienta que está integrada en Power BI y es aquella herramienta que nos va a permitir justamente realizar el paso número 2 que compone el proceso de análisis de datos, que justamente es la transformación de los datos. En la gran mayoría de los casos, usted nunca se va a encontrar con bases de datos completamente normalizadas, completamente limpias. Muy seguramente a lo largo de su vida profesional va a encontrarse con bases de datos que tienen valores nulos, celdas en blanco, valores duplicados, columnas que no tienen ningún registro, caracteres especiales, comas, tildes, y los datos pueden venir en formatos que no nos son convenientes y que no nos permiten trabajar. Un ejemplo muy puntual, un campo de precios perfectamente puede venir en su base de datos como formato texto y cuando usted vaya a trabajar con esos números no lo va a permitir. Para ilustrar en este caso el uso de Power Query Editor como la herramienta de limpieza y transformación de datos, lo invito a que siga el ejercicio que vamos a realizar a continuación para limpiar una base de datos de ejemplo. En este caso usted va a hacer uso de la base de datos llamada Sales 2017. Lo primero que usted tiene que hacer es abrir un nuevo archivo de Power BI. ¿Listo? Y en este caso, en el archivo de Power BI, ya le voy a mostrar cuál es la sección a la cual usted se va a dirigir para que pueda abrir y ejecutar el Power Query Editor. En este caso, ese es el primer pantallazo que le va a mostrar, por supuesto, su Power BI cada vez que usted lo abre, como ya lo habíamos visto en clases anteriores. ¿Listo? Usted se va a ir hasta la pestaña Inicio y en la sección Datos va a decirle Obtener datos. Y una vez usted le dijo obtener datos, vamos a conectar esa base de datos y esa base de datos viene en formato texto CSV. ¿Listo? Usted le va a dar conectar y va a buscar donde tenga ubicada la base de datos que se llama CEDOS 2017 y le va a decir, selecciona la base de datos y le va a decir abrir. Una vez usted selecciona la base de datos, el Power BI empieza a hacer la conexión y le va a mostrar esta previsualización de cómo viene esa base de datos. Como usted ya se puede dar cuenta en esa primera previsualización, es una base de datos que está completamente desordenada, es una base de datos que está completamente, que no cumple con los criterios de normalización de bases de datos que ya hemos mencionado y que por lo tanto es una base de datos que vamos a tener que trabajar. Lo ideal sería que dentro de nuestro proceso de análisis de datos, nosotros como analistas de datos o como analistas de negocios, tuviéramos el control de esas bases de datos y por lo tanto que nosotros pudiésemos tener listas limpias, relacionadas y organizadas cada una de las bases de datos para realizar nuestro posterior proceso de construcción de objetos visuales y nuestro análisis. Sin embargo, el 70% del tiempo usted se va a encontrar con bases de datos como las que está viendo en pantalla y por lo tanto va a tener que hacer uso de herramientas para limpiar y normalizar esas bases de datos. En este caso le voy a enseñar el Power Query Editor. Una vez usted está acá en esta previsualización, le va a decir cargar. ¿Listo? Para que de esa manera Power BI empiece el proceso de carga de esa base de datos. Y una vez está cargada la base de datos, usted se va a dirigir a la pestaña Inicio. ¿Listo? Y se va a dirigir hasta la sección consultas. ¿Listo? Esa sección consultas normalmente usted la encuentra en la mitad de su pantalla. Esa sección consultas está compuesta por dos iconos. Un icono que se llama transformar datos, que es como una tabla y tiene un lápiz azul. Y el siguiente icono se llama actualizar, que tiene como una hoja y unas flechitas haciendo un círculo. Usted por favor le va a dar clic donde dice transformar datos. Y cuando usted le da transformar datos, automáticamente Power BI ejecuta el Power Query Editor. Esto que en este momento usted está viendo en pantalla es el Power Query Editor. Es la herramienta con la que nosotros contamos para normalizar, limpiar, transformar nuestras bases de datos. ¿Listo? Como lo veíamos en la previsualización, es una base que no cumple con las condiciones para poder ser trabajada, como usted se puede dar cuenta
tiene muchos valores en blanco, tiene errores, etcétera, etcétera, y eso lo tenemos que corregir antes de proceder con el tratamiento y la construcción de gráficos. ¿Listo? Entonces, lo primero que quiero que realice es un recorrido del Power Query Editor y reconozca la interfaz. Al igual que las demás herramientas que ya hemos visto, también en este caso, el Power Query Editor cuenta con una serie de pestañas. Va a contar con la pestaña Archivo, ¿listo? Con la pestaña Inicio, que es donde normalmente el Power Query Editor se ejecuta. Tiene la pestaña Transformar. Va a encontrar la pestaña Agregar columna, la pestaña Vista, la pestaña Herramientas y la pestaña Ayuda. ¿Listo? En la pestaña Inicio prácticamente están todas y cada una de las herramientas que nosotros más frecuentemente utilizamos y que nos permiten realizar nuestro proceso de limpieza de datos de manera completa. ¿Listo? Entonces, en la pestaña Inicio usted va a encontrar la sección Cerrar, que es la opción de cerrar y aplicar, que es la que utilizamos al final de nuestro proceso de limpieza y transformación de datos. Es decir, una vez nosotros hemos realizado toda la limpieza y transformación de la base de datos en cuestión, le damos cerrar y aplicar para que el Power Query Editor aplique esos cambios que nosotros realizamos. ¿Listo? Nueva consulta, usted tiene la opción de conectar una nueva base de datos, de cambiar el origen de las bases de datos que usted está trabajando, de crear una nueva tabla. ¿Listo? Tiene la opción orígenes de datos, parámetros, aquí usted puede administrar los parámetros que haya creado. Esta opción de consulta, en esta opción de consulta, la opción que más utilizamos es, perdón, la sección consulta, la opción que más utilizamos es actualizar vista previa. Y esta actualizar vista previa es básicamente la opción que nosotros vamos a utilizar cuando querramos actualizar nuestra base de datos. Entonces, un ejemplo, esta base de datos que nosotros vamos a tratar en este caso, que vamos a transformar, comenzando el siguiente mes, vamos a pasarle más registros a esa base de datos que está en nuestro equipo, que está en nuestro computador. Es decir, cada vez que yo le pase nuevos registros a esa base de datos, tengo que volver a hacer el proceso de conexión de datos y tengo que volver a construir un archivo, un dashboard nuevo. No, usted simplemente actualiza esa base de datos en su equipo y viene el Power Query Editor y le dice actualizar todo para que automáticamente traiga esos nuevos datos y su base y su dashboard se actualice. ¿Listo? Tenemos la sección administrar consultas, tenemos reducir filas, ordenar, transformar y combinar, que ya los vamos a ver en acción. ¿Listo? Tenemos la pestaña transformar y en la pestaña transformar usted va a encontrar las secciones de tabla, las secciones de cualquier columna, columna en texto, columna de número, etcétera, etcétera. ¿Listo? En agregar columnas donde nosotros vamos a agregar columnas nuevas a nuestra base de datos a través de una serie de ejercicios que ya lo vamos a ver. ¿Listo? Por ahora quiero que se concentre en la pestaña inicio y se empiece a relacionar con cada una de las secciones. Nueva consulta, administrar columnas, reducir filas y transformar. ¿Listo? Por favor, quiero que se relacione también mucho con esa sección de transformar, ya que esa sección es la que nos va a permitir justamente, como bien lo indica, transformar, darle el formato correcto a nuestros datos. ¿Listo? Entonces, lo primero que quiero que usted se dé cuenta es que en esta base de datos que a usted acaba de cargar en su Power BI, tiene bastantes errores que no cumplen con las condiciones mínimas para ser tratada la base de datos en nuestro Power BI. Dese cuenta que, por ejemplo, la fila 1 y la fila 2 son filas que están completamente en blancos, que no tienen ningún valor. ¿Listo? Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es eliminar esas filas en blanco. ¿Cómo eliminamos esas filas en blanco? Muy sencillo. Aquí en la pestaña Inicio se va a ubicar en la sección que se llama Reducir filas. ¿Listo? Y se va a dar cuenta que hay dos iconos. Uno se llama Conservar filas y el otro se llama Quitar filas. ¿Listo? Y en este caso, usted se va a ubicar en la opción que se llama quitar filas y va a ubicar la que se llama quitar filas superiores. Usted le va a dar clic ahí, ¿vale? Y cuando usted le da quitar filas superiores, él le va a mostrar este recuadro. Número de filas. Aquí usted le va a indicar el número de filas que quiere quitar. En este caso, vamos a quitar la fila número 1 y la fila número 2. Es decir, vamos a quitar dos filas. Y usted le pasa el número 2 y le dice aceptar. Y ese de cuenta que automáticamente el Power Query Editor eliminó ya esas dos primeras filas superiores que nosotros le indicamos. Como siguiente paso, dése cuenta que cada una de estas columnas tiene un respectivo título. En este caso tenemos la columna 1, la columna 2, la 3, la 4, la 5, etcétera, etcétera. ¿Listo? Pero mire qué pasa en la fila 1 de su base de datos. La fila 1 dice Order
el guión bajo ID, product ID, etcétera, etcétera. Es decir, que en realidad la fila 1 es en donde están ubicados todos y cada uno de los títulos que debería tener mi base de datos. ¿Listo? Entonces, lo que yo necesito es que estos títulos que están en esta primera fila queden aquí arriba, donde efectivamente deben ir. ¿Listo? ¿Cómo vamos a promover esa primera fila para que se conviertan en los títulos de nuestras columnas, de nuestros campos? Muy sencillo. Usted se va a ir ahí mismo en la pestaña Inicio, hacia la derecha de su pantalla, va a ubicar la sección que se llama Transformar. Y en la sección que se llama Transformar, usted va a ubicar la opción que se llama Usar la primera fila como encabezado y le va a dar clic. ¿Listo? Y una vez usted le da clic, mire que automáticamente los títulos que anteriormente nosotros teníamos en la primera fila, en esta primera fila, ahora pasaron a ser los títulos de cada una de mis columnas. ¿Listo? Mira, aquí ya tenemos el Order ID, el Product ID, el Store ID, etcétera, etcétera. ¿Listo? De esa manera nosotros promovemos la primera fila como encabezado. ¿Listo? Como punto número 3, lo que tenemos que mirar es en cada uno de nuestros registros, es decir, en cada una de nuestras filas, si hay filas en blanco. ¿Listo? Si hay filas en blanco. Y en este caso hay varias maneras, como ya lo vimos, vamos a explorar otro método que nosotros podemos utilizar para poder quitar errores, en este caso filas en blanco. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, vamos a hacerlo, por ejemplo, desde la columna Order ID. ¿Listo? Y en la columna Order ID, usted le va a dar clic en el icono que tiene como un triangulito apuntando hacia abajo, que está a la derecha del título. Y mire que aquí en la parte superior le dice seleccionar todo, ¿listo? Y le muestra a todos y cada uno de las filas que están en ese campo, ¿listo? Usted va a desmarcar la que se llama en blanco, ¿listo? La que se llama en blanco y automáticamente luego le da aceptar. Ahí automáticamente ya lo que hace Power BI es quitar todos y cada una de las filas en blanco que habían en esta primera columna que se llama Order ID. ¿Listo? Pero adicionalmente a eso, dése cuenta que este Order ID dice que es único y además ese Order ID lo que me está indicando es que es un número, ¿vale? Es un número. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es quitar primero este NA. Mire que este NA es un error, me dice que no hay datos. Significa que no hay datos. Que en ese campo, que en esa celda en específica, no vienen datos. ¿Cómo lo quitamos? Vamos a hacer el mismo ejercicio. Usted le da clic en el icono que está para filtrar. ¿Listo? Y va a buscar en la última opción, el NA que está en mayúscula y lo desmarca y luego le da a aceptar. ¿Listo? Para que de esa manera ya no le muestre más el NA. ¿Listo? Y una vez usted ya quitó las celdas en blanco, en este caso los registros en blanco, y quitó los NA, ahora sí lo que vamos a hacer es, como tercer paso, darnos cuenta que en esta columna de Order ID vienen una serie de códigos que son únicos. Pero mire, por ejemplo, qué pasa en la fila 3, en la fila 4 y en la fila 5. La fila 3, 4 y 5, el código 3 se repite varias veces. Y si usted revisa cuidadosamente cada uno de los registros, son exactamente el mismo registro en las tres filas, ¿vale? Es decir, ese valor se está repitiendo, es un valor que está duplicado. Y nosotros entonces vamos a quitar los duplicados. ¿Cómo va a quitar los duplicados? Muy sencillo. Usted va a venir a la pestaña de inicio y va a venir a la sección que se llama reducir filas. Y en reducir filas va a buscar la opción que se llama quitar filas, le va a dar clic, ¿listo? Y dése cuenta que en la parte inferior hay una opción que se llama quitar duplicados, ¿listo? Y usted le va a decir quitar duplicado, ¿listo? Y él automáticamente ya le quitó todos y cada uno de los duplicados. Entonces dése cuenta que en la fila 1 tenemos el código 1, en la fila 2 tenemos el 2, en la fila 3 el 3, y mire que el 3 anteriormente estaba repetido, estaba duplicado en 3 ocasiones. Mire que aquí ya aparece como valor único. ¿Listo? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo me equivoqué y yo no puedo, y yo definitivamente lo que yo acabé de hacer, la transformación y el formateo de datos que yo acabé de hacer, no es el correcto, no es lo que yo quiero hacer? En Power Query Editor no existe el control Z, es decir, yo no le puedo dar control Z y que ya se deshaga lo que hice. No, pero aquí en la parte derecha de su pantalla
Dese cuenta que hay una cinta que se llama propiedades y luego dice pasos aplicados. Esos pasos aplicados lo que básicamente le está mostrando es todos y cada uno de los pasos. Él va apilando, va compilando todos y cada uno de los pasos que usted va realizando a su base de datos para limpiarla y para transformarla. Si usted de pronto no quería quitar, eliminar los duplicados, mire que aquí él le va mostrando todos y cada uno de los pasos. Entonces dice tipo cambiado, filas superiores quitadas, fue el primer paso que realizamos, encabezados promovidos, el segundo paso, quitamos los en blanco, quitamos los NAs, donde dice filas filtradas, y aquí el último paso que realizamos fue quitar duplicados. Si yo no quería realizar ese paso, dése cuenta que aquí hay una X antes del título del paso que yo realicé. Si usted le da clic en esa X, él automáticamente va a deshacer ese paso que usted realizó. Un ejemplo puntual, usted viene aquí y eliminó por descuido la columna de Product ID. Y aquí está el paso, se llama columnas quitadas. Si usted le da clic en la X, él automáticamente deshace ese paso. ¿Listo? Esta es la primera parte del video. Por favor, cargue la base de datos y realice esos primeros pasos de limpieza y transformación de datos. En la segunda parte continuaremos con tipos de datos y separación de columnas. ¿Listo?